Hace 18 años, en el año 2004, Colombia estaba experimentando una situación compleja en cuanto a la seguridad y política. El conflicto armado interno entre el gobierno colombiano y los grupos al margen de la ley, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, eran una pesadilla para todos los colombianos. Para esta época en Colombia, los secuestros eran una preocupación importante que atormentaba la vida de muchos colombianos. Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN fueron responsables de numerosos secuestros a lo largo de los años. Por medio de los secuestros buscaban adquirir poder, ganancias económicas y mostrar su capacidad. Para ese entonces, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe, el cual buscaba una seguridad democrática, la cual tenía como objetivo combatir a los grupos armados ilegales y restaurar el orden público. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy se le hará una entrevista a Edgar Oviedo, un hombre de 60 años, el cual estudió Derecho en la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia. Él nos contará una historia donde tuvo que ser el negociador de un secuestro, del secuestro del señor Pedro Cortés. El secuestrado fue Pedro Cortés y es el tío de mi esposa. El señor Pedro Cortés tenía una finca en Prado, Tolima, y solía ir los fines de semana a visitarlo y adelantar algunos trabajos y entretenerse un poco con las labores del campo. Un fin de semana informaron hace 18 años que había sido secuestrado. Las personas que informaron esto fueron el agregado de la finca o la persona que le colaboraba, que habían ido unos hombres armados a la finca, habían preguntado por el señor Pedro Cortés con nombre propio y que después de él identificarse le exigieron que lo siguiera y se lo llevaron. Esa fue la forma como nos enteramos del secuestro. Y obviamente a partir de allí entonces viene todo lo relacionado con la averiguación y la información que se requiere para su manejo. Pues en ese entonces la labor de un grupo llamado Gaula era muy conocida ya y el gobierno nacional siempre solicitaba que en estos casos se dejaran aconsejar y acompañar de este grupo. Efectivamente nosotros hicimos los contactos con ellos, les comentamos lo que había sucedido y solicitamos la ayuda para el manejo de esta clase de situación. Infortunadamente el Gaula o los funcionarios que en ese entonces nos atendieron tenían mucho y más interés en conocer la relación de bienes de don Pedro Cortés que en prestarnos atención cómo podíamos manejar el caso. A raíz de eso, pues, en conjunto con la familia se tomó la decisión de seguir trabajando el caso sin necesidad de sin contar con el apoyo del Grupo Gaula, porque de alguna manera hubo cierta desconfianza. Finalmente nos mencionaron un contacto de un empleado, no sé si era contratista o no, de la gobernación del Tolima, que él conocía el modus operandi de la FARC y que nos podía hacer el contacto. Yo personalmente visité a esta persona allí y efectivamente se presentó, nos dio algunos contactos, me dio el número telefónico del cual yo podía llamar para conocer si lo tenían las FARC y qué grupo la tenía. Hice las llamadas respectivas y efectivamente reconocieron que tenían a don Pedro. Y a partir de allí este personaje se convirtió como en el enlace. Varios meses estuvimos trabajando con él para entablar las conversaciones. Ya después de que se hizo contacto directo con el grupo, vino la exigencia económica y un poco como lo que llamamos el regateo, en el sentido de que
decir que esa cantidad de dinero inicial que habían pedido no se contaba y se ofreció una suma muchísimo menor. Y después de varios meses, porque pues estas conversaciones son bastante lentas, después de varios meses llegamos a un acuerdo con una suma económica, acordamos enviar la suma económica, ellos le mandan a uno la instrucción correspondiente, el lugar y todo muy bien especificado. Y yo contraté a dos trabajadores de una empresa para que me hicieran el favor de llevar el dinero. Conseguimos un vehículo y ellos efectivamente fueron el día acordado a llevar el dinero. Recuerdo muy bien que el dinero se llevó en efectivo, esa era la exigencia de las FARC. El vehículo llegó allí, se comunicaron telefónicamente conmigo, yo me ubiqué en el Espinal, en un restaurante esperando las llamadas y coordinando cualquier comunicación. Infortunadamente me pasaron al señor Pedro Cortés y el señor Pedro Cortés me dijo que se quería quedar. Entonces, frente a eso, pues yo no le creí esa versión, simplemente le dije que le pedí el favor que me pasara a los secuestradores y lo que hice fue bastante molesto, fue insultarlos y exigirles que la entregaban, pero pues porque habíamos cumplido. Pero nada, esto sirvió, las dos personas que mandamos se volvieron sin el señor Pedro y volvimos otra vez a lo mismo, esperamos unos meses y después de 3 o 4 meses nos volvimos a comunicar con la misma persona, con el mismo guerrillero, entonces ya pedían otra cantidad de dinero. De nuevo se volvió a hacer la negociación, se acordó una suma y se envió de nuevo esa suma de dinero. Las mismas personas que me colaboraron inicialmente fueron a llevarlo y en esa ocasión sí trajeron a don Pedro. Yo lo recibí muy enfermo, viejo, acabado y supremamente triste. Ya nos venimos para la ciudad de Bogotá y lo hospedamos y fue atendido por los médicos y todo lo demás. Y a partir de allí pues hubo un proceso de reencuentro familiar y de recuperación física y anímica. Algo que me impresionó durante el trayecto que hicimos era que seguramente él estaba en una zona donde había mucha lluvia y permanecía sombra, porque cuando él veía el sol, él siempre se asombraba de ver el sol y decía que el sol era un milagro. Y esto pues conmueve, porque pues seguramente extraña muchísimo el sol. Vino el reencuentro con la familia y ya un poco lo que le pasa a cualquier secuestrado cuando regresa es una actitud de inconformidad y una actitud como de querer buscar a los responsables, como saber quién ayudó o quién no ayudó para estos trámites. Y obviamente de rechazo a muchas cosas y inconformidad por ciertas medidas que se tomaron o por la cantidad de dinero que se entregó, en fin, una cantidad de reclamos que me imagino fruto de la molestia, de la rabia que sentía frente a lo que le había pasado. Pasó el tiempo y poco a poco se fue acomodando y fue comprendiendo un poco más la situación y hasta que después pues, ya nos volvimos a desconectar. Como aprendizaje personal, tengo que decir que es una situación de bastante impotencia, porque en realidad siempre en estos casos la guerrilla termina consiguiendo su objetivo y la familia termina perdiendo un dinero y perdiendo la armonía y la salud y muchas otras cosas. Entonces el ganador suele ser la guerrilla. Nunca se gana con estas cosas nada, o nunca al menos se recupera nada de lo que se perdió. Entonces eso es muy complejo de asimilar y de comprender. Y lo otro es, infortunadamente estamos en un país donde estas cosas suelen pasar y como pasaban tantos casos de secuestro, de alguna manera
hay cierto como relativismo en su manejo y la tarea de recuperación de ese ser querido y el pago pues se la dejan a la familia. El Estado colombiano es muy poco, supremamente poco lo que contribuye para este tipo de acciones. Es una soledad muy grande para la familia. Y a nivel familiar pues está el tema de los conflictos venideros, porque pues las personas también cambian y se irritan y una situación de esta deja muchísimas huellas negativas en la persona que secuestraron.